Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la clase número 12 de Sistema Acusatorio. El día de hoy vamos a continuar con el análisis del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora vamos a irnos al párrafo 12º de ese dispositivo, de ese ordinal constitucional que es el referente a las comunicaciones privadas. Bueno, voy a compartir pantalla, si me permiten, para que podamos revisar de manera directa el contenido de lo que mandata la Constitución. Aquí tenemos en la pantalla el artículo 16 y concretamente el 12º párrafo. Este 12º párrafo nos dice y sentencia: las comunicaciones privadas son inviolables, inviolables. Recordemos que cuando hablamos de ética penal y veíamos que se había hecho la reforma constitucional en la década de los 90 para permitir la intervención de comunicaciones privadas, a la par de ello se reformó el Código Penal Federal para crear el tipo penal de al que sin autorización judicial intervenga una comunicación privada. Bien, por ello, la Constitución dice: la ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacidad de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. En esos casos, el juez valorará el alcance de estas siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley. Bueno, la Constitución está autorizando que cuando hay una conversación entre personas, si alguno de los particulares decide entregarla, es lícito. Pero la condicionante es de que la temática de esa conversación esté relacionada con un hecho delictivo, no con un tema de carácter político, por ejemplo, económico o de infidelidad, por ejemplo. Por lo tanto, se debe de analizar en el caso concreto que se cumplan y que se cubran estos requerimientos que establece la autoridad sobre este particular. Bien, en estas condiciones vamos a conocer diferentes supuestos en los cuales la autoridad, en este caso concreto, el Poder Judicial Federal, ha analizado diferentes situaciones que se han presentado con motivo de este precepto constitucional sobre la intervención de comunicaciones privadas, que es el párrafo siguiente, pero que también han generado una gran cantidad de posibilidades cuya validación por parte del juez debe de atender a muchos factores. Para poder llegar a ello, vamos a leer rápidamente el párrafo segundo, el párrafo siguiente, por ir o por estar vinculado de manera íntima al que acabamos de leer. Exclusivamente la autoridad judicial federal, no los poderes judiciales de los estados, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del MP de la entidad federativa correspondiente,
podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar esas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor. En estas condiciones vamos ahora mismo a ver los primeros criterios que existen sobre este aspecto que es muy interesante, la intervención de las comunicaciones privadas. Hay que poner y pongamos mucha atención porque vean que ayer que tuvimos la oportunidad de estar platicando nosotros sobre las órdenes de cateo y todas las consecuencias, bueno, pues hoy nos encontramos con la noticia de que en cierto estado de la República, de nueva cuenta la autoridad, en un caso de alto impacto mediático, entra a domicilio sin órdenes de cateo, detiene a personas con evidencia incriminatoria y la autoridad judicial, pues, no califica la legalidad de las pruebas y las personas detenidas quedan en libertad. Bueno, vamos ahora a conocer qué tenemos aquí. Miren, esta tesis es de jurisprudencia, es de la primera sala. Una tesis de jurisprudencia de la primera sala y es la 20.02741. Derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Su ámbito de protección se extiende a los datos almacenados en el teléfono móvil asegurado a una persona detenida y sujeta a disposición, sujeta a investigación por la posible comisión de un delito. Siendo una persona detenida, para intervenir en la comunicación privada, se requiere autorización judicial exclusiva de la autoridad federal a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del MP de la entidad federativa. Está repitiendo lo que dice la Constitución. Ahora, dice aquí, por lo que todas las formas existentes de comunicación y las que son fruto de la evolución tecnológica deben protegerse por el derecho fundamental a su inviolabilidad, como sucede con el teléfono móvil en el que se guarda información clasificada como privada por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De ahí que el ámbito de protección del derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas se extiende a los datos almacenados en tal dispositivo, ya sea en forma de texto, audio, imagen o video. Por lo anterior, no existe razón para restringir ese derecho a cualquier persona por la sola circunstancia de haber sido detenida y estar sujeta a investigación por la posible comisión de un delito. De manera que si la autoridad encargada de la investigación al detenerla advierte que trae consigo un teléfono móvil, está facultada para decretar su aseguramiento y solicitar a la autoridad judicial la intervención de las comunicaciones privadas. Si se realiza esa actividad sin autorización judicial, cualquier prueba que se extraiga o bien la que derive de esta será considerada como ilícita y no tendrá valor jurídico alguno. Vean ustedes la gravedad que implica el que algunas autoridades, en el entendible afán de poder generarse de mayor información cuando tienen a personas detenidas, que tengan a personas detenidas y les aseguren los vehículos, pues, perdón, los teléfonos, la problemática va a ser que la información que obtengan de ellos, si no existe la autorización judicial, por más que les ayude a esclarecer un crimen y a detener a otras personas, pues esa evidencia será completamente nula y a lo que va a conducir es a un espacio de impunidad, derivado de esa intentona de ser eficaces
pasando por alto los derechos fundamentales. Y los derechos fundamentales ahí están y ahí deben de permanecer en la Constitución. Los derechos fundamentales no deben de ser entendidos como un obstáculo o como un dique para la actuación de las autoridades en los ámbitos del espacio público para la prevención, disuasión y o persecución de los delitos. Atribuirle a los derechos fundamentales la categoría de obstáculo para la labor de este tipo de encomiendas se equipara al reconocimiento que la autoridad tiene en su falta de capacidad, de racionalidad y de operatividad para realizar sus funciones en los márgenes que establece la ley. Señalar a los derechos fundamentales como un obstáculo para combatir el crimen es un peligroso argumento que puede llevar a la propuesta de eliminar derechos fundamentales. Y esto en detrimento de toda la sociedad. Cierto es que la Constitución establece la posibilidad de la suspensión de las garantías por un tiempo determinado en ciertas regiones, en ciertas zonas, cuando esto lo amerite. Esa es una cosa distinta. La Constitución prevé situaciones que para lograr el control ameriten ello, pero no es cateando sin órdenes de cateo o interviniendo teléfonos sin órdenes judiciales como en estos momentos se puede resolver el crimen. Si las autoridades, que son las competentes para decretar la suspensión de garantías, estiman que en cierta área geográfica del país es indispensable para que las autoridades cumplan con su cometido, bueno, eso será motivo de otro debate. Pero lo que hasta ahora hemos visto en México, en algunos casos, porque existen demasiados casos de éxito, en algunos casos ha habido desafortunadamente una descoordinación y una falta de eficacia por parte de las autoridades encargadas de ello. Y después se sale a culpar a los jueces, como es común, cuando lo primero que se tiene que observar es si se respetaron o no los derechos que la Constitución establece. Vamos, aquí vi una manita levantada. Vamos a ver si está la manita. Sí, ahí está. Adri Sarabia, adelante. Recuerden ayudarme también a abrir ustedes sus micrófonos desde acá. Adelante, Adri Gracias, doctor. Sarabia. Gracias, doctor. Buenas tardes. Buena tarde. Dos preguntas. Primero, respecto de lo que usted refiere de que em, si no se respetan los derechos fundamentales o el debido proceso en el momento de de solicitar alguna prueba, ¿cómo esto se ve relacionado con la fuente inevitable, fuente independiente, descubrimiento de lo inevitable y vínculo atenuado? Es decir, ¿hay circunstancias en donde sí se puede permitir esta situación? Sí, desde luego, desde luego. Eh, Aunque es un tema que vamos a repetir de nueva cuenta cuando lleguemos al aspecto técnico correspondiente, me permitiría sugerirle si nos puede acompañar en una sesión previa. Todas las sesiones están en el canal de YouTube. Y hay una sesión donde abordamos el tema a propósito del caso Won contra los Estados Unidos, que es donde surge precisamente esta consideración sobre el descubrimiento inevitable, porque sí, la nulidad de las pruebas no es un absoluto. ¿Se acuerdan cuando platicamos ese caso? Nada más rápidamente para poner el contexto. Se trató de un soplón que le da información a la policía detiene a una persona, la policía tiene droga, perdón, la persona tiene droga, esta persona le dice que se la vendió el de la lavandería, van a la lavandería, el de la lavandería echa a correr, lo detienen y este dice, no, pues fue fulanito de tal, el otro dice que él no fue, que fue Wonsun, apodado Snog,
Snoxun, y van por él. Al de en medio sí le agarraron heroína, al tercero, el último, no le agarra nada, los llevan a todos a la comisaría, los dejan ir, y a Won Sun lo citan a los 3 días, acude a la estación de policía, rinde una entrevista, se niega a firmarla, pero en esa entrevista aportó información tanto incriminatoria para su persona como para otros. Y de ahí surge la tesis en Estados Unidos, donde dicen, bueno, a ver, todo lo que la policía hizo el día de los hechos que detuvo a todos, lo que se derive de ahí es completamente nulo, porque lo hicieron sin autorizaciones judiciales. Pero la entrevista que rindió Won Sun días después, en que fue citado él, ya no fue una detención ilegal, arbitraria, sino una cita que se le hizo, la información que él genera es independiente de aquello que ocurrió en aquella ocasión. Por lo tanto, eso es válido, y tan fue válido que por eso lo procesaron. Y desde luego que lo que pregunta Adri sobre el descubrimiento inevitable y estas cuestiones, que son excepciones también a lo que platicamos en herética penal. ¿Se acuerdan de Frankfurter, el juez que aludió a William Blake sobre The Poison Tree, que por ahí les compartí el texto? Todo esto lo vamos a volver a replicar en su oportunidad cuando nos acerquemos a los temas de valoración, sobre todo, por ejemplo, quizá cuando hablemos del 19 o cuando descendamos un poquito más al nivel procesal. Pero para que usted pueda tener un contexto mayor, en breve, cuando terminemos la sesión, en mi página de Facebook, le voy a postear los 2 videos de las clases de herética penal, donde hacemos una alusión muy concreta sobre estos casos, si me lo permite. Gracias, doctor. Bien. Al contrario. Entonces, estamos en este análisis del primer criterio que me permití compartirles. Ahora, vamos a analizar otro caso que tiene que ver con esto de la intervención de las comunicaciones con la siguiente tesis. Vamos. Comparto la pantalla para que puedan acompañarme en el análisis de este criterio. Esta es la tesis 20-10-347. Primera sala, tesis aislada 2015. Tesis aislada 2015. Comunicaciones privadas. Debe existir una autorización judicial para intervenirlas, aún en casos de investigación sobre delincuencia organizada. Ayer que platicamos sobre el artículo 16 de la Constitución, antes de hablar de la orden de cateo, hablamos de la delincuencia organizada, cuya definición está desde el texto constitucional. Y a partir de ahí hicimos el análisis de la construcción de las limitaciones a garantías que establece la Constitución, y lo vimos en 15 estratagemas. Por cierto, un colega en Facebook hizo la aportación de que ahí iniciaba el derecho penal del enemigo. Sobre el derecho penal del enemigo sí vamos a hablar, nada más un poquito más adelante, también cuando hablemos de derecho penal de acto, derecho penal de autor. Hay varios temas que iremos abordando de manera metodológica conforme vayamos avanzando en la estructura del sistema acusatorio. Pero es un tema muy importante al que se hizo alusión. Y aquí regreso para decir que aún tratándose de casos de delincuencia organizada, no hay un estado de excepción para el tema de la intervención de comunicaciones. Sí se pueden intervenir, sí, solo sí, existe una autorización judicial al efecto. Porque la Constitución no estableció que, tratándose de ese tipo de ilícitos, no se requiriese de una autorización judicial. Abro un paréntesis. Cuando la Constitución habla de la inviolabilidad, lo hace desde un aspecto de derecho fundamental. Que en la práctica, ustedes y un servidor sepamos que hay intervención de comunicaciones privadas sin que exista autorización judicial, lo sabemos. De ahí en fuera, a que esa información
se pueda utilizar dentro de un proceso, hay una distancia muy grande, porque la incorporación de esa información no será válida al carecer de la autorización judicial que la origine desde el punto de vista del concierto constitucional y por lo tanto entra en la categoría de la prueba ilícita. Entonces, cierro el paréntesis y reitero que, como lo dice la primera sala de la Suprema Corte, aún tratándose de un delito de delincuencia organizada, no se puede intervenir sin autorización judicial previa. Vamos a la siguiente. Derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Su diferencia con el derecho a la intimidad. Y también es la primera sala la que aquí nos da esta cátedra. Dice aquí, en este sentido, no se necesita en modo alguno analizar el contenido de la comunicación o de sus circunstancias para determinar su protección por el derecho fundamental. Este elemento se distingue claramente al derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones de otros derechos fundamentales, como es el de la intimidad. En este último caso, para considerar que se ha consumado su violación de la intimidad, resulta absolutamente necesario acudir al contenido de lo que se predica, su pertenencia al ámbito íntimo o privado. Por eso dice aquí, la violación de este derecho se consuma en el momento, intimidad, en que se escucha, se graba, se almacena, se lee o se registra sin el consentimiento de los interlocutores o sin autorización judicial una comunicación ajena con independencia de que con posterioridad se difunde el contenido de la conversación interceptada. Es decir, cuando hice el paréntesis, les dije, sabemos, reconocemos que se interviene en comunicaciones. Bien, pero el contenido de esas comunicaciones, esa información, no va a ser válido para una investigación, ni mucho menos para un juicio. Pero el derecho que se está violando es el derecho a la intimidad. Hay una violación a un derecho fundamental. Y tenemos que establecer dos rangos. Si logramos saber que esa intervención sin autorización la está haciendo una autoridad del Estado, en cualquier nivel, esa violación a un derecho fundamental le implica responsabilidad al Estado. Le implica una responsabilidad al Estado que puede ir desde juicio político, si se determina la autoría y sobre todo que es una actividad sistemática, violación de derechos fundamentales, número 1. 2, una responsabilidad penal para quienes la están realizando. Número 3, una responsabilidad por el actuar del Estado, que le da implicaciones en el ámbito de la justicia administrativa, por ejemplo. Y, segundo supuesto, si quienes están realizando esta intervención son empresas privadas o particulares, pues para ellos deviene, desde luego, una conducta, en primer lugar, ilícita. Y número 2, si hay una difusión del contenido de esa conversación, pues también tendrían unas consecuencias que pueden caer en el ámbito del derecho civil por cuanto a lo que tiene que ver con una figura que se denomina daño moral. Y ahí tenemos la estructura que se puede generar en diferentes vértices cuando ocurre algo como lo que nos está aquí comentando la primera sala. Bien, vamos a la siguiente, porque en esto de la tecnología preguntaría y pregunto a ustedes, hay muchas formas de comunicarnos y una de las que se puso en boga hace aproximadamente 30 años fue, bueno, al menos en nuestra periferia, desde luego, me refiero a nuestra periferia, fue la del correo electrónico, la del email, recibir un correo electrónico. El correo electrónico, desde luego, que forma parte
del tema de comunicaciones. ¿Se pueden intervenir los correos electrónicos? Por supuesto. Ahora, ¿en qué momento se considera que se interceptó un correo electrónico? Porque no es como el correo normal, ¿no? De que agarren al cartero y dicen, aquí lo agarré. O sea, el correo electrónico vuela, se transmite a través de ondas. Vamos a ver qué es lo que nos dice aquí. A los efectos que nos ocupan, el correo electrónico se configura como un sistema de comunicación electrónica virtual, en la que el mensaje en cuestión se envía a un servidor que se encarga de enrutar o guardar los códigos respectivos para que el usuario los lea cuando utilice su operador de cuenta de correo. Es decir, entre el emisario y el receptor hay un tercero, pero ese tercero no es necesariamente una persona humana, es una máquina que trabaja con algoritmos, que se llama servidor. Y ese servidor es como un almacén, una bodega de datos que lo recibe, y ahí tiene el código. Ese código solamente lo va a poder leer, entre comillas, aquella persona a quien está destinado en cuanto abra su correo. En ese momento gira el servidor y permite la salida de la información. Entonces, veamos. La utilización del correo electrónico se encuentra supeditada a una serie de pasos determinados por cada servidor comercial. Así, es necesario acceder a la página general del servidor en cuestión, donde se radican todos los mensajes de la cuenta de correo contratada por el titular. Esta página suele estar compuesta por dos elementos: nombre de usuario, hago un paréntesis, digo, ustedes ya son profesionales, pero a sus alumnas, a sus alumnos, compañeros, siempre por favor revísenles qué tipo de correo están utilizando, porque luego hay quienes utilizan cada nombre para su correo y eso no es lo más gravoso, sino lo penoso que es cuando en una audiencia dan su correo, ¿no? Osito precioso, o osito esponjosito, digo, cierro el paréntesis. Entonces dice, esta página suele estar compuesta por dos elementos: el nombre del usuario, que es la dirección del correo electrónico, y la contraseña, password, que es importante, conveniente hacerlo muy complicado o estarlo modificando constantemente, siempre y cuando ustedes mismas, ustedes mismos evalúen el perfil de riesgo de sus comunicaciones por esa vía. De vital importancia resulta la contraseña, ya que esta es la llave personal con la que cuente el usuario para impedir que terceros puedan identificarle y acceder a la cuenta personal del usuario. La existencia de esa clave personal de seguridad que tiene todo correo electrónico lo reviste de un contenido privado y por lo tanto investido de todas las garantías derivadas de la protección de las comunicaciones privadas y la intimidad. En esta lógica, se entenderá que un correo electrónico ha sido interceptado cuando, sin autorización judicial o del titular de la cuenta, se ha violado el password o clave de seguridad. Es en ese momento y sin necesidad de analizar el contenido de los correos electrónicos cuando se consuma la violación al derecho fundamental a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. No sobra señalar que, si bien es cierto que un individuo puede autorizar a otras personas para acceder a su cuenta a través del otorgamiento de la respectiva clave de seguridad, dicha autorización es revocable en cualquier momento y no requiere formalidad alguna. Asimismo, salvo prueba en contrario, toda comunicación es privada, salvo que uno de los intervinientes advierta lo contrario, o bien, cuando de las circunstancias que rodean a la comunicación no quepa duda sobre el carácter público de aquella. Bien, voy a plantearles el siguiente caso para escuchar su opinión. Este es un tema muy interesante porque nos enseña aspectos tecnológicos que en ocasiones llegamos a dejar de lado y es importante conocerlo. Bien, lo que les quiero plantear en este momento es lo siguiente. Hay una empresa determinada, X, empresa Ositos Felices, ¿ok? Y esa empresa ha otorgado a sus empleados una cuenta, el espacio en su caché para que cada quien haga una cuenta. Entonces, los empleados pues tienen su cuenta, Alfredo Méndez @ositosfelices.com, y así cada quien, Adri Sarabia @ositos.com.
castroranferi@ositosfelices.com. Y así cada quien tiene su cuenta de correo institucional. Bien. En esa cuenta de correo se ministran, se participan comunicaciones internas, ¿verdad? Pólizas de cheques, autorización de pagos, información de proveedores, etc. Bien. Uno de los empleados o una de las empleadas aparentemente está realizando operaciones indebidas, como por ejemplo la siguiente. Le está mandando a través de su correo electrónico a la tesorería: oye, paga a este proveedor, paga esto, haz esto, deposite esto en esta cuenta. Eso es muy común el día de hoy en empresas transnacionales. El número de operaciones que se realizan a través de correo electrónico para la autorización de operaciones y transacciones financieras es inaudito. Es una actividad febril. Entonces le dice, a ver, pasa esto, pasa aquello. Bien, hasta que llega una auditoría, empiezan a advertir que existen operaciones que no están debidamente fondeadas, o mejor dicho, justificadas. Porque fondeadas sí, porque por eso se pagaron. Dicen, a ver, aquí se pagó mucho a este proveedor, se movió dinero para otro lado. A ver, vamos a suspenderle la cuenta momentáneamente a esta persona. Y le suspenden la cuenta. La pregunta aquí es, vean ustedes, la pregunta aquí es la siguiente. Ustedes son los dueños de la empresa, los directivos. Y entonces necesitan saber qué correo se ha enviado. La empleada o empleado que es sospechosa de haber cometido esas conductas. La pregunta es, ustedes, empresa, pueden entrar, habilitar el password y conocer toda la información de lo que he enviado, ¿o no? Y si lo hacen, ¿es válido o es nulo? ¿Qué opinan? ¿Quién dijo yo? Todas las manos levantadas. Muy bien, eso me agrada. Todos se agolpan se arrebatan el uso de la palabra unos a otros. Bien, vamos a escogerlos entonces. Vamos a empezar con Víctor. Vamos con Víctor. Buenas tardes, Víctor. A tus órdenes. Buenas tardes, maestro. Yo considero que no, porque aun y cuando yo como dueño o bueno, como empresa les esté dando el caché o la plataforma para que ahí se guarden todos los correos, es muy diverso a que el correo es personalizado y por lo tanto pertenece vaya a la propia persona a quien se le está creando su cuenta. Entonces, no, no estoy yo autorizado, aunque yo sea el dueño de la plataforma, a violar precisamente o a adentrarme precisamente a estos correos. Es mi opinión, maestro. Muchas gracias, Víctor. Vamos con don Juan Carlos Galván, por favor. Buena tarde, Juan Carlos, bienvenido. Sí, gracias, muy buenas tardes. Aquí están arreglando los vecinos. Yo considero que tratándose de una cuenta de carácter corporativo, como que es parte de todo del negocio. Jurídicamente lo que se protege son las comunicaciones privadas. O sea, yo creo que ahí ese es el marco de referencia. Las comunicaciones internas de carácter corporativo, pues son un activo de la empresa y de alguna manera se prestan a control, revisión, supervisión, como si fueran los libros de contabilidad o los libros administrativos o la cuestión de carácter administrativo de una empresa. Eso yo creo que los mismos dueños, los mismos órganos de administración, pues están facultados, ¿no? Pero lo que cuida y lo que protege es la intimidad, las comunicaciones privadas, y al ser de carácter corporativo ya dejan de tener ese carácter, desde mi Muy bien, perspectiva. muchísimas gracias, Juan Carlos. Gracias. Gracias. Y bueno, efectivamente, vamos a ver rápido aquí otros comentarios. Paola, adelante. Hola, buen día. Bueno, yo creo que dependerá mucho también del aviso de privacidad, porque generalmente en las instituciones de gobierno y en los corporativos, como dice el compañero, se les otorgan las cuentas con
toda una política, ¿no? O sea, se les dice, tú vas a usar esta cuenta solamente para uso laboral, ¿no? Y entonces se les hace como un aviso de privacidad en base a la protección de sus datos personales y de las comunicaciones que realicen con esta cuenta. Y yo creo que más bien dependerá de esa hoja que hacen firmar a cada uno de los empleados cuando les otorgan esta cuenta de la empresa o de la institución de gobierno que les concede esa cuenta. Y por lo tanto, pues tienen autorización para intervenirlas en algún momento. Y de hecho así lo hacen, ¿no? Muy bien. Gracias. Pau, muchas gracias, Pau, muchas gracias. Y en efecto, como lo han comentado nuestros compañeros y como lo ha dicho Juan Carlos Galván, hay que distinguir precisamente lo que el constituyente protege, que es comunicaciones privadas, no comunicaciones que se dan en un espacio que tiene dueños y que tiene una finalidad distinta, son comunicaciones corporativas, desde luego. Eh, fíjense ustedes, fíjense ustedes, en esa revisión que está haciendo la empresa, encuentra comunicaciones entre la empleada o el empleado hacia un tercero que no forma parte de la empresa. Y esas conversaciones a través de el correo de la empresa, el correo institucional, hacen referencia a las actividades delictivas de la desviación de recursos y o con ese tercero se confiesa y le dice, sí, yo la maté, yo lo maté. Por ejemplo, quiero llevarlo solamente a ese escenario. Se encontró ahí, se encontró dentro de ello. ¿Qué tiene que hacer? No la autoridad, me refiero a los de la empresa cuando descubren esta cuestión. Van y se la avientan al MP, ¿no? Por ejemplo, decir, mire, aquí, en este posible escenario, lo traigo a colación de lo que Adri Sarabia preguntó al inicio de la sesión sobre los moduladores de la exclusión de la prueba ilícita. Entonces, vamos a tener este escenario posible pendiente también para cuando volvamos a tocar estos temas que son tan interesantes. Quizá hablemos de ellos para darle un orden metodológico de todo ello. Lo vamos a abordar con un gran detenimiento cuando lleguemos a la audiencia intermedia. Ahí vamos a entrar con todo este tema. Exclusión de prueba. Adelante. Buenas tardes, disculpe que le interrumpa. También como medio de prueba en cuestiones corporativas y en cuestiones gubernamentales, los medios cognitivos, que son los equipos tecnológicos que proporciona el propio gobierno o las propias empresas, como lo dijo Galván y como lo dijo Paola, son cuestiones privadas y nosotros como empleados sabemos que todos los servidores públicos estamos como responsiva del equipo tecnológico. Esto es que la situación delictiva empieza, si a mí me dan una computadora que está a mi cargo, en un ejemplo, en el Poder Judicial te dan una computadora que está a tu cargo, la computadora está a tu cargo y el link que te dan como tu usuario, como tu nombre para enviar correos y todo eso va infringido o va sumado a la parte delictiva. Si el empleado está cometiendo un delito por medio de el medio cognitivo, que es la computadora, los equipos tecnológicos, la dirección tecnológica de cada empresa tiene la facultad de intervenir lo que se está ocupando como materia delictiva, ¿no? Es Sí, parte. sí, sería todo un todo, porque el servidor estaría
como parte de la prueba. Sí, desde luego. Sí, desde luego que lo es, desde luego que lo es. Sí, muchas gracias, Nimbe. Ahora vamos a este caso de esta tesis, que es la 20.13.524. 20.13.524. Prueba electrónica o digital en el proceso penal. Las evidencias provenientes de una comunicación privada llevada a cabo en una red social vía mensajería sincrónica, un chat, para que tengan eficacia probatoria, deben satisfacer como estándar mínimo haber sido obtenidas lícitamente y que su recolección conste en una cadena de custodia. Eso es muy, muy, muy importante. Vamos a esta parte de la tesis, si me permiten. En consecuencia, para que su aportación al proceso penal pueda ser eficaz, la comunicación debe llegarse lícitamente mediante autorización judicial para su intervención o, como lo dice la Constitución, a través del levantamiento del secreto por uno de sus participantes, pues de lo contrario, sería una prueba ilícita por haber sido obtenida mediante violación a derechos fundamentales con su consecuente nulidad y exclusión valorativa. De igual forma, dada la naturaleza de los medios electrónicos generalmente intangibles, hasta en tanto son reproducidos en una pantalla o impresos, fácilmente susceptibles de manipulación y alteración, ello exige que para constatar la veracidad de su origen y contenido en su recolección, sea necesaria la existencia de los registros condignos que a guisa de cadena de custodia satisfagan el principio de mismidad que esta persigue, o sea, el contenido que obra en la fuente digital sea el mismo que se aporta al proceso. Entonces, aquí tenemos el tema de los chats, que es muy interesante, porque ahora la gran mayoría de las comunicaciones se hacen a través de ese sistema. Y si tienen un grupo de chat, cualquiera de ellos podría aportar la comunicación a la autoridad para una investigación, siempre y cuando se refiera a un hecho delictivo, por supuesto. Miren, aquí confesaron que cometieron este acto delictivo, ¿no? Lesiones, homicidio, rapto, etc. Entonces, la cadena de custodia es fundamental para poder establecer la mismidad de la información y que no haya sido introducida, implantada de manera ilegal. ¿Que se puede? Claro que se puede. Por eso hay que estar muy a las vivas cuando se trata de peritajes en esta materia tan especial, un peritaje en cuestiones de carácter tecnológico. Ahora vamos a la siguiente. Que aquí está lo que decíamos, 20.13.199, primera sala, cuando uno de los intervenientes dice, aquí está la comunicación, levanto el secreto. Bueno, esto es importante porque les voy a hacer ahorita, después de la siguiente tesis, les voy a hacer unos planteamientos prácticos y ustedes, recordando las tesis, me van a decir cómo tendríamos que resolver y actuar en consecuencia. 20.13.198, que viene junto con pegado. Este es un caso lamentable de secuestro. El Ministerio Público interpreta el consentimiento para localizar a la persona y no se transfiere el derecho a librarla. Por lo tanto, ahí es válido lo que intervengan. Vean, ahí está el caso. Por lo tanto, no pueden decir los secuestradores es que violaron, no, pues están actuando en esta cuestión. Es una interpretación sumamente interesante. Ahora, voy a lo siguiente. El concubino o el esposo, para darle la connotación que quiero llegar, no las relaciones de noviazgo que no tendrían la categoría legal a la que los quiero llevar. El concubino o el esposo
puede revisar el contenido de los chats de su pareja? En el entendido, estoy poniendo elementos que no necesariamente sean ponderativos, sino que los estoy introduciendo para generarles ruido en la decisión y en la opinión que van a emitir. La pareja de la pareja puede revisar el contenido de sus comunicaciones en el entendido de que es la propietaria, la mujer que va a revisar o el varón que va a revisar, es propietario de la línea y está contratada a su nombre. Es decir, la esposa, la mujer, tiene 2 líneas a su nombre y una se la da a su concubino, a su esposo. Ahora, con base en ello, decir, a ver, quiero revisar qué mensajes se han emitido desde un equipo telefónico que es mío y que estoy pagando. ¿Esto es posible? No estoy pidiendo que confiesen que son víctimas de ello, sino que si habría legalidad en una actuación de esta naturaleza. Bueno, como he pisado terrenos complejos, No. mejor, permítanme, vamos a ver esta tesis 16-13-42, que es la siguiente. Vean ustedes. Primera sala. Derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas en el ámbito familiar. En el ámbito familiar, el derecho de los menores a la inviolabilidad de sus comunicaciones puede verse limitado por el deber de los padres de proteger y educar a sus hijos, derivado del interés superior del niño. Sin embargo, es necesario advertir que el derecho del menor solo debe ceder cuando la intervención de sus comunicaciones resulte imprescindible para la protección de sus propios intereses, cuando exista riesgo fundado de que pueda verse afectada su integridad física, o bien que pudiera estarse en presencia de un delito flagrante. Esto exige del intérprete un cuidadoso análisis, por un lado de las circunstancias de cada caso concreto y por otro, de la edad y el grado de madurez del menor. En cualquier caso, cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad, ahí vean nada más, desaparece toda posibilidad de control e intervención en las comunicaciones privadas. Bueno, esto no se lo lean a sus hijos, ¿eh? Hagan de cuenta que nunca existió. Ustedes, aunque sean mayores de edad, agarren el chingado teléfono y a ver con quién estás hablando. Bueno, cierro el paréntesis. Dice, en cualquier caso, bueno, sin embargo, estas limitaciones no se configuran de ningún modo en las relaciones conyugales. Ándele, pues. El desarrollo de nuestro ordenamiento jurídico ha alcanzado un punto en el que resultan del todo rechazables aquellas posiciones que colocan a la mujer en una posición de subordinación respecto al marido. Ni el cuidado de la familia, ni la supervisión de la conducta moral de uno de los cónyuges habilita al otro para violentar sus derechos fundamentales. La decisión de 2 individuos, terrible, de unir su vida en matrimonio, no les implica renuncia alguna en sus derechos fundamentales ni en su dignidad, por lo que la protección del secreto a las comunicaciones privadas se mantiene incólume aún en este escenario. Interesante, porque en el planteamiento que les hacía al inicio de este aspecto en concreto, era la mujer puede, aunque esté pagándole al marido o al concubino, que hay muchos casos, bastantes casos en que la mujer le paga y que no debería sorprendernos, pero que intenta, a ver, quiero ver con quién te estás mensajeando, quiero ver esto, quiero ver el otro, ¿no? Estas circunstancias, fíjense ustedes, déjenme aquí platicar aquí para verlos. Fíjense ustedes, cualquiera, para no entrar en un debate de géneros, el sujeto A al sujeto B, o la sujeta A a la sujeta B, y en cualquier tipo de relación, hetero, homoparental o whatever, le dice, a ver, yo compré el teléfono está a mi nombre, y necesito ver qué están mandando de mensajes. ¿Hay un derecho? Sí, hay un derecho a la intimidad, por supuesto.
Pero ese tipo de acciones ya irrumpen y comienzan a ingresar al escenario penal a través de la figura del delito de violencia familiar. Y existen en los estados de la República tipos penales sobre ello. Y cuando se pretende ejercer ese tipo de control intrusivo, ya se alcanza ese escenario. Es desafortunado porque el derecho penal no tendría que ser la solución a estos conflictos. Tendría que ser la madurez, la mediación, las terapias, etcétera. Pero desgraciadamente ha ingresado el escenario penal al ámbito más privado de las parejas, y en este tipo de violencias, bueno, pues ahí está la posible tipificación de conductas delictivas sobre este particular. Vamos a ver más de los niños, porque en estos tiempos, cuánto riesgo es para nuestra juventud las comunicaciones sin supervisión. Inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Si la víctima del delito es menor y quien ejerce la patria potestad sobre este ofrece como prueba el teléfono móvil del infante, en el que obran mensajes entre este y el inculpado, ello debe entenderse como si el menor lo hubiese llegado al sumario, y por ende que como participante en la comunicación develó la información contenida en él, liberando el obstáculo de su privacidad. Por tanto, los medios de prueba extraídos de ese aparato no deben excluirse por considerarse que se obtuvieron ilícitamente. Esta es una tesis extraordinaria. 15º circuito, allá en el noreste de nuestro país, porque desgraciadamente debemos de saberlo y debemos de estar muy pendientes. En las redes sociales existen una gran cantidad de depredadores y depredadoras que están a la búsqueda de víctimas. Y estas depredadoras, depredadores, utilizan técnicas bastante elaboradas para suplantar su identidad, granjearse la confianza de sus víctimas, enredarlas en un ambiente de camaradería, de confianza, de apoyo supuesto, para cometer posteriormente, ya no en el mundo virtual, sino en el mundo real, actividades delictivas. En el virtual llegan a convencer, a seducir para el envío de imágenes de sus cuerpos, que después son vendidas en otros sitios, en otros espacios, la Deep Web, por ejemplo. Y entonces todo esto, desgraciadamente, es una constante, y por eso hay que estar muy a las vivas de ese tipo de comunicaciones. Y en un caso del que derivó esta tesis, pues desafortunadamente, pues la víctima menor de edad no solamente proveyó de imágenes, sino que además pues terminó desgraciadamente siendo víctima de un delito de carácter sexual. Bien, entonces en esos casos, aquí tenemos esta tesis que es fundamental para decir, ¿sabe qué? Quien ejerce la patria potestad, la mamá, el papá, el tutor, aquí está el teléfono, y la autoridad pues obviamente puede en esos términos ingresar de manera inmediata, máxime cuando hay el riesgo de que se borren evidencias, como generalmente ocurre por este tipo de pervertidos que pululan en las redes sociales. Bien, bueno, pues hasta aquí llegamos. Todavía no terminamos el análisis de la inviolabilidad de las comunicaciones porque son varias tesis. Lo que nos falta, y si ustedes están de acuerdo, mañana vamos a analizar cómo se debe de extraer la información cuando se trata de personas que están detenidas. Y ese, otros casos, y para poder comenzar a irnos hacia el artículo 17 de la Constitución. Como siempre, muy agradecido de que me sigan acompañando en estas sesiones. Gracias. Y nos vemos mañana a la 1:00 p.m. Hasta pronto. Saludos a todos. Cuídense.